los poderes fácticos que suponen también el principal desafío para el sistema multilateral de las Naciones Unidas. Y ese gran desafío se mantiene también en materia de los derechos humanos. ¿Cómo recomponer desde este Consejo, que se supone debe ser garantía de los derechos humanos, cómo recomponer ese orden internacional a favor de los mismos? Y nosotros hemos llamado que desde este Consejo de los Derechos Humanos se atiendan las violaciones masivas de derechos humanos del pueblo palestino, del pueblo sirio, del pueblo iraquí. Hemos llamado también al cese al bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba. Es como el Consejo de los Derechos Humanos se convierte en un verdadero instrumento de defensa para los derechos humanos, pero real, efectivo, porque nosotros sabemos que muchas veces, lamentándolo mucho, hay que decirlo, hay funcionarios que ocupan puestos burocráticos que hacen del ejercicio de la doble moral y de la utilización política de los derechos humanos para intervenir y socavar la soberanía de los países. Desde Venezuela hemos dicho y hemos llamado, esta es la hora de los pueblos, entre un modelo que fracasó, lo dicen sus propios economistas, lo dicen los economistas del modelo capitalista, es un modelo que fracasó y los llamamos los fracasados, entre los fracasados y los que realmente tenemos intención en el último minuto de salvar el planeta, de salvar a la especie humana, los militantes de la vida. Es una campaña mundial que nosotros debemos sumar voces a los pueblos del mundo, a la comunidad internacional. Las cifras hablan por sí solas y en Venezuela nosotros tenemos cómo hablar de cifras, porque podemos comparar claramente lo que significó el ejercicio del modelo neoliberal capitalista en la época oscura de la Cuarta República, cómo significó un fracaso para nuestro pueblo y lo que significa el socialismo del siglo XXI, lo que significa un modelo alterno que está siendo etiquetado peligrosamente, tenemos que denunciarlo, está siendo etiquetado desde los centros imperiales, desde los poderes fácticos que se resisten a que nuestro modelo realmente sea una referencia para pueblos del mundo. Los números lo dicen, el modelo fracasó, es incapaz de llevar bienestar a la humanidad, causa riqueza, pero causa profundamente desigualdad, pobreza, violencia, muerte, destrucción, son las palabras intrínsecas en la naturaleza del modelo capitalista. Y nosotros desde nuestro modelo alternativo, y por eso la relevancia de estar hoy acá, y lo tengo que decir a pesar de las campañas terribles de desprestigio contra Venezuela, nosotros estamos acá con gran moral para presentar la verdad de nuestro país, la verdad de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Es una revolución para los derechos humanos y tenemos que denunciar a quienes profesan la violación y pretenden la vulneración de la progresividad, de un modelo que ha sido incluso reconocido por distintas agencias de las Naciones Unidas, que ha sido sujeto de premios en reconocimiento por erradicación del hambre, erradicación de la pobreza, disminución de la pobreza. Ahí están las estadísticas. Me acompaña una nutrida delegación donde también profundas transformaciones en género están a la vista. Venezuela es vanguardia en materia de derechos humanos, en su modelo constitucional, en la conciencia que tiene el sujeto histórico de transformación, que es el pueblo, en materia de los derechos en sí y para sí. Y a mí me acompaña hoy, en nombre del Estado venezolano, una nutrida delegación de los distintos poderes que conforman el poder público en nuestro país. Hablemos de cifras en materia de educación. Venezuela es el segundo país en América Latina en matrícula universitaria reconocida así por la UNESCO y la quinta en el mundo. A pesar, hay que decirlo, de la guerra económica, de la guerra no convencional, de este intento de desestabilización en Venezuela, nosotros mantenemos nuestro modelo de derechos humanos. En materia de salud, me acompaña la ministra de Salud, quien dará detalles
muy concisos y profundos sobre el modelo de salud en Venezuela. En materia de alimentación, la FAO permanentemente ha reconocido en distintas instancias y en distintos momentos, ha reconocido a Venezuela por su lucha permanente y además efectiva contra el hambre y en disminución de la pobreza. Vamos a hablar con sinceridad en materia de derechos humanos, con franqueza, y eso supone números por delante, no solamente palabras que se las lleva al aire, sino la realidad de lo que ocurre allí. Y muchos se han preguntado desde los centros hegemónicos de poder, ¿por qué en Venezuela no se ha dado una implosión social? A pesar del cerco económico, a pesar del boicot económico, a pesar del bloqueo financiero que hoy tiene nuestro país, a pesar del bullying mediático que hay contra Venezuela. Y no lo hay porque en una democracia participativa como la nuestra, conforme a nuestro Estado constitucional de derecho, el pueblo con el gobierno venezolano trabajan de la mano justamente en la defensa de un modelo que ya se hizo irreversible. Y por eso nosotros pedimos acá que cese el hostigamiento contra Venezuela. ¿O es que acaso no les basta con ver lo que está ocurriendo en Siria? Como los errores imperiales han violentado masivamente los derechos de pueblos enteros. Entre el primer ciclo y este segundo ciclo, estimado presidente, nosotros hemos hecho avances importantes. Estamos justamente defendiendo la progresividad de nuestro modelo y de los derechos humanos. Hemos adoptado recomendaciones. Ya pronto intervendrá el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos y expondrá las bondades de lo que significó para nosotros en junio de este año haber adoptado el Plan Nacional de Derechos Humanos conforme a una recomendación importante de estos organismos. Nosotros hemos adoptado las recomendaciones que aceptamos y también los compromisos a los cuales nos comprometimos, valga la redundancia. Y nos sentimos realmente orgullosos de poder estar hoy acá levantando con gran orgullo y firmeza, estar levantando la voz de la realidad de Venezuela, a pesar de los heraldos negros que pretenden la destrucción de un modelo alternativo, distinto a un modelo que ya fracasó. Y hemos llamado entonces, para cerrar, estimado presidente, a nuestra campaña mundial entre los fracasados y los militantes de la vida. El planeta sí lo exige, la sobrevivencia de la especie humana sí lo exige, pero también la felicidad y la paz de la humanidad. Muchas gracias.